El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la diera. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor constantemente está manifestando la gracia de su amor. El Padre no para de amar porque la esencia que Él tiene es amarnos a todos. Y nunca va a renunciar a eso porque es la naturaleza de su corazón mismo de Padre, amarnos siempre. Y nos ama sencillamente porque somos creación suya. Todo lo que ha salido de Él, lo que Él ha creado, es amado por Dios y por eso lo creó, porque Él lo ama. Ama a las aves del cielo, ama a los lirios del campo, ama a toda la creación en general, a todos los animales, porque todos los ha creado Él y porque fueron creados con sabiduría. ¿Por qué con sabiduría? Porque todo lo que hay en la creación tiene un orden y tiene una finalidad. Esa ley natural con la que Dios impregnó a toda la creación hace que la creación entera esté ordenada y tenga un fin concreto. Y el fin es glorificar a Dios, alabar a Dios, bendecir a Dios. El fin de la creación es manifestar, ser una manifestación de la gloria de Dios, de esa belleza de Dios, de esa bondad de Dios. Y por eso podemos saber y tenemos la certeza de que el amor de Dios continuamente se está manifestando, porque esa es la esencia de Dios, amar. Hoy estos días hemos venido escuchando en las lecturas del Antiguo Testamento todas unas orientaciones que Dios ha estado dando a Moisés, de cómo quiere que sea la tienda, el lugar donde Él va a habitar, de cómo quiere que se celebre el tiempo y cómo quiere que sea distribuido el tiempo para esta alabanza, para este reconocimiento de su gloria. Hoy ha establecido a través de Moisés cómo quiere ser Él reconocido en este tiempo jubilar del múltiplo de las 7 semanas, que coincidiría con los 50 años, 49 años, a lo que se le llama el año jubilar. Es un tiempo de gracia excepcional, un tiempo donde Dios quiere que se detenga todo.
que se detenga el esfuerzo humano, que se detenga el trabajo de los campos, que se detenga la labranza en los campos, que se detenga la siega y toda labor humana que el hombre pueda realizar por una sola razón. Porque todo tiene que estar orientado para descubrir el paso del amor misericordioso de Dios. Dios quiere que este año jubilar todo el mundo, las naciones enteras, toda la tierra y la creación misma se pongan en expectativa del paso de su amor. Será el día santo, el día del Señor. Será el año santo, el año jubilar, el año del Señor. Y por eso en este año jubilar la Iglesia también tomando como criterio esto que el Señor ha pedido, se ha detenido en muchas cosas para prestar atención al paso del Señor, al paso de su misericordia. Y por eso la Santa Sede abre sus puertas y en la Iglesia Universal se abren las puertas santas, porque es la manifestación de la apertura del corazón misericordioso de Dios que se abre para que todos nosotros, sus hijos, podamos detectar su paso amoroso por la tierra, su paso amoroso por nuestra vida, su paso amoroso por la vida de tantos hombres y mujeres que le abren el corazón al Señor. Se abren las puertas de las iglesias y se han abierto las puertas de las iglesias en este año santo porque es el signo de lo que Dios quiere que pase en nuestro corazón. Que se abran nuestros corazones a su gracia, a su manifestación amorosa, a la esencia de lo que Él es en sí mismo, que es amor. Dirá el salmista: portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas. Pero qué tan conscientes somos nosotros de que ese llamado es para cada uno de nosotros con nombre particular. María, Juan, Pedro, Alberto, abre las puertas de tu corazón a Cristo. Portones, alcen los dinteles. María, Juan, abre las puertas de tu corazón a Cristo, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, el Rey poderoso, quiere entrar en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso el Papa ha proclamado este año jubilar atendiendo precisamente a la palabra del Señor. No crean que esto es un invento de la Iglesia o que es una novedad que descubrió el Papa Francisco o en su momento el Papa Juan Pablo II en el año 2000. No. Esta es una petición, un deseo del Señor que está en la Sagrada Escritura. Cristo, cuando se presenta en la sinagoga, después de haber sido bautizado por Juan, pide un rollo y lo lee en la sinagoga y lee el pasaje del profeta Isaías donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para hacer la manifestación del amor de Dios a todos, para dar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para proclamar un año de gracia. El tiempo de Cristo es el tiempo de la gracia del Padre. El tiempo de Cristo es el tiempo del amor de Dios en medio de nosotros. El tiempo de Cristo es el descanso de cada uno de nosotros en estos brazos paternales y maternales del amor de Dios, en esta atención buena del corazón de Dios, en esta autoridad trascendente de Dios que supera todo superior, que supera todo poder en esta tierra. Y cuando Cristo en la sinagoga abre con este anuncio su ministerio público, comienzan los signos sensibles, signos eficaces, signos verificables del paso del amor de Dios. Los ciegos ven, los mudos hablan, los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados, y se proclama la palabra del Señor a tiempo y a destiempo. Pero ¿por qué nosotros no descubrimos el paso del amor de Dios? Por una cosa muy sencilla: porque andamos entretenidos. Herodes se sorprendía de lo que estaba viendo en Jesús, milagros, muchos milagros, y lo cautivaban, lo admiraban, lo sorprendían. Hasta el punto que dice San Marcos de este mismo pasaje que quería ver a Jesús.
pero lo quería ver por curiosidad, no por un deseo auténtico del corazón. Lo quería ver para disipar las inquietudes, si era Juan el Bautista o no era Juan el Bautista, pero no porque le interesara el Señor, porque estuviera buscando al Señor. Él no tenía el propósito del salmista en el Salmo 26, de ti dice mi corazón, busca su rostro. Porque fue la exhortación que escuchó el pueblo de Israel, busquen el rostro del Señor y quedarán radiantes. Busquen el rostro del Señor y podrán gustar su presencia en su corazón. Busquen el rostro del Señor y serán sanados y serán transformados. Pero no era el propósito de Herodes. A Herodes solo lo movía la curiosidad, solamente lo movían inquietudes muy humanas y lo movía también el miedo de que de pronto no fuera a ser Juan Bautista, a quien él, por estar tan confabulado y entretenido con el mundo y el pecado, mandó a decapitar. Porque eso pasa cuando uno está entretenido, cuando está distraído en cosas que no son Dios, sea uno mismo, sean los demás, sean los bienes de este mundo, sean las riquezas de este mundo, sean los afanes de este mundo. Uno termina sacrificando la verdad y termina defendiendo la mentira. Uno termina cogiendo el error y uno termina sacrificando la coherencia. Uno termina despreciando a Cristo y termina quedándose con el mundo, termina quedándose con el pecado, termina quedándose, en palabras de San Pablo, con la basura de este mundo. ¿Por qué no reconocemos el amor de Dios? Ayer me exhortó profundamente un diálogo profundísimo que tuve con mi director espiritual, cada vez me deja más sorprendido. La distancia que separa su habitación de la capilla del Santísimo son 1,5 metros. Él abre la puerta y ahí está inmediatamente al frente la puerta para entrar a la capilla. Y me dice, es que yo no puedo pasar de largo ante la presencia de Jesús. Está en el sagrario, está en la Eucaristía. Yo no soy capaz de pasar y solamente agachar mi cabecita. Tengo que entrar, adorarlo, reconocerlo y admirarme ante Él por el amor que me tiene, dejarme amar por Él. Un anciano de 92 años. Que dobla todavía sus rodillas ante la presencia de Jesús. Y yo me admiraba, y cuando me veía admirado de lo que me decía, me dice, mira, hijito, los Reyes Magos no vieron ningún signo de divinidad en ese niño, más que una estrella que los guió, y era un fenómeno natural. No vieron ningún signo de divinidad, no hubo milagros, no hubo expulsión de demonios, no hubo exorcismos, no hubo paralíticos que se pararan. Un pesebre, oliendo incluso a maluco, unas pajas, un niño vulnerable, indefenso, una mujer que estaba allí a su lado, un hombre que estaba allí a su lado. Y quién sabe qué más vieron los Reyes Magos, pero todo eran signos muy simples y muy sencillos. Y se postraron, me decía él, lo reconocieron en ese niño, reconocieron a Dios, reconocieron su grandeza, se postraron, lo adoraron, le entregaron su vida en esas ofrendas. ¿Qué estamos esperando ver nosotros? Hoy muchos cristianos dentro de la iglesia vivimos dentro de un ateísmo práctico, que solamente creemos en lo que vemos. Y la gente cree si ve milagros, si ve paralíticos montándose la silla al hombro y andando con ella. Esa no es una fe pura, aunque a muchos se les despierta la fe ahí y es válido.
Pero no es lo que desea el Señor de nosotros. Dichosos los que creen sin haber visto. Esa fe es imperfecta. ¿Por qué no le creemos al Señor? ¿Por qué nos cuesta tener la simpleza y la sencillez del corazón para ver todos los días la manifestación de su amor? Ayer me vio un trabajador, un obrero de acá, y yo estaba arreglando unos materos para el Santísimo. Y entonces yo ni me había percatado que me estaba mirando. Y me dijo: padre, a usted le gusta mucho el jardín. Y entonces yo lo sonreí y yo dije: como que se me nota, parece, ¿eh? Y me dice: ¿por qué? Y le dije: ¿tú no te das cuenta que esto es sublime? Dime si hay una manifestación tan grande del amor de Dios como esto. Mira, estas flores no las ha creado la ciencia, ningún ser humano es capaz de crearlas. Y mira lo bellas que están, y ¿sabes quién las embellece todos los días? Nuestro Padre del cielo. Y me decía: cierto, padrecito, que sí. Un obrero aquí que pega ladrillos, revuelve arena, prepara mezcla. Y me dice: cierto que sí, padrecito. Todos los días cuando llega a trabajar, se quita la gorra y me dice: padrecito, deme la bendición. ¿Qué ve él que yo a lo mejor muchas veces no alcanzo a ver en ese misterio del ministerio sacerdotal? Ayer un niño pequeñito, no tiene 3 años creo, llegó a darme la paz y yo le di la paz y se me quedó ahí parado en el altar. Lo vieron la gente y los padres que estaban ahí, y comenzó a hacerme en la frentecita así, se colocaba la palmadita en la frente. ¿Saben qué me estaba pidiendo? La bendición. Y apenas le di la bendición, dejó de pegarse palmadas y se fue corriendo. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que nos hemos vuelto tan superficiales, para descubrir el paso del amor de Dios, no solamente en nuestra vida, no solamente en la creación, también en la liturgia, también en los sacramentos. El Papa León XIV lo decía: asistimos hoy en la realidad de muchos creyentes y bautizados a gente que se admira de Jesús, que lo tienen como un superhombre, que se admiran de los milagros que hace. Santa Teresita del Niño Jesús le decía a él: yo no te amo por hacer lo que haces, yo te amo por ser quien eres. Porque nunca se fue detrás de los milagros. Tanto que cuando le escribe a su hermana Celina, que estaba pasando por una prueba muy tremenda, le cita el pasaje en donde Cristo está en la barca durmiendo. Y dice San Marcos que tenía un cabezal, una almohada. Y dice Santa Teresita: él estaba tan tranquilo que estaba tan cansado físicamente, pero a la vez tan sereno en medio de su cansancio, que los apóstoles lo vieron que se acostó con tanta sencillez que le pusieron hasta una almohadita para que descansara mejor. Y en una carta que le escribe a su hermana Celina, le dice: ¿sabes cómo estás tú, Celina, en estos momentos? Tú te pareces a esa barca, que mientras se está alejando de tierra, te sientes segura porque tú puedes ver la tierra. Pero cuando esa barca se mete a la profundidad del agua y ya no ve tierra, esa pequeña niña se asusta porque no encuentra más seguridades. Y le dice: ¿sabes, querida Celina, qué significa ese momento? Significa el momento en el que Jesús duerme en la barca. Y por eso yo no lo voy a despertar, porque Él es Dios, porque Él es el dueño de todo, porque Él tiene el control de todo, y si está durmiendo no importa, porque todo está sometido a Él. Entonces, ¿sabes qué, querida Celina? Yo lo que voy a hacer es que no lo voy a despertar. Como Él es Dios y Él tiene el control de todo, absolutamente de todo,
yo me voy a acostar a un ladito suyo y voy a dormir con Él. ¿Eso cómo se llama? Primero que todo, conciencia de quién es Jesús. Una conciencia inmensa de que Él tiene el poder y el control de todo. ¿Y dónde aprendió Santa Teresita esto? Lo aprendió en lo que los místicos llaman la purificación pasiva. ¿Qué significa la purificación pasiva? Santa Teresa en la tercera morada dice que cuando Dios quiere llevar a un alma a la comunión con Él y a descubrir su presencia gloriosa, lo primero que hace es llevarla como hace con la barca, mar adentro. ¿Para qué? ¿Qué pasa allí en mar adentro? Se manifiestan las tribulaciones, las pruebas. Y Jesús duerme. Y dice San Ignacio de Loyola que este tipo de desolaciones lo permite Dios primero para probar las almas, si tienen fe verdadera o no. Si lo siguen solamente por sentimentalismo, por interés, o lo siguen porque Él es Dios. Porque quien ama de verdad y quiere encontrar verdaderamente al Señor, le dice: Señor, para las que sea. Pero te va a tocar sufrir mucho, no importa, por ti lo que sea. Pero te va a tocar pasar pruebas, no importa, por ti lo que sea. Te va a tocar pasar tribulaciones, no importa, Señor, por ti lo que sea. Por eso Dios se sentía tan seguro de Job, porque ya lo había probado. Y cuando Satán va ya a hacer el último estoque, le dice: ve y pruébalo, porque Dios conoce lo que el Satanás no conoce. Dios sabe que Job es un hombre que se mantiene fiel, que persevera en el amor, pase lo que pase. Así me quede sin comida, sin techo, sin familia, tengo a Dios. Cuando el santo de Asís, San Francisco, pasó por esta prueba, casi se muere. Casi se muere de una depresión. Pero se mantuvo. Tuvo la ayuda de Santa Clara, que lo ayudó a perseverar, pero era necesario que pasara por eso. Pero casi se muere. Pero él tenía una certeza en su corazón que siempre lo acompañó. Y era la certeza de que Dios existía. Era la certeza de que Dios lo amaba. Era la certeza de que Dios es más poderoso que cualquier poder. Y era la certeza de que Dios no lo iba a defraudar. O lo que llama San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. Necesaria para nuestra vida. En fin, no es el caso de Herodes. Herodes es un superficial, un mediocre, un bandido que ha dejado envenenar su corazón por todas las riquezas de este mundo y sobre todo la apetencia de poder, de fama, y sobre todo porque es un político muy estratega. Le interesa, está vinculado a lo religioso porque tiene solamente un interés político. Así hay muchos católicos en Colombia. Dejaron desviar el sentimiento religioso y están utilizando la fe, están utilizando la piedad, están utilizando las novenas, los santos, al Señor, la liturgia, para obtener fines políticos. Cuidado, hermanos. Y así hay muchos en el mundo. Desvían el sentimiento religioso por un fin que no es Dios. El fin es que podamos tener un presidente que rece el rosario todos los días, que vaya a misa. Ya hemos tenido presidentes de esos y no han sacado al país de la situación en la que nos encontramos. Han ayudado, sí, pero no, miren cómo está el país. Porque en Colombia hay mucho católico superficial, mucho católico mediocre, mucho católico que no está buscando el amor de Dios, que hablan de Él, sí, lo predican y lo enseñan. Miren, dentro de la jerarquía hay sacerdotes que hacen sino hablar del amor de Dios, pero no creen en Él. A la hora de hablar de las exigencias que contrae ese amor, se callan.
Porque dicen que el amor de Dios es tan grande, pero no es tan grande como para someterse uno a las exigencias que trae ese amor. Porque ese amor nos exige una vida pura, santa, perfecta. Eso es una moral incoherente, una caridad incoherente, no es consecuente con el amor. Por eso Benedicto XVI decía que no se podía hablar de la caridad sin la verdad, y que una caridad sin verdad era un envoltorio vacío que cada uno podía llenar a su antojo, lo dice en su encíclica Caritas in Veritatis. Hay gente que es fascinada, sacerdotes, obispos, predicadores en la iglesia, fascinados hablando del amor de Dios. Y usted les escucha unas cosas que nunca en su vida había llegado a escuchar. Fascinados hablando de la misericordia, de la compasión, pero sin exigencias. Es un amor que no exige. ¿Ustedes creen que eso es coherente con la verdad? ¿Qué dijo el amor? Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué dijo el amor personificado, el rostro del amor del Padre? El reino de los cielos está en medio de ustedes. El reino es el amor de Dios. Conviértanse y crean. Pero algunos dicen que no exige. ¿Y entonces cómo le llaman a eso? ¿Cómo le llaman a eso? Conviértanse y crean. La Virgen vino a dar testimonio de este amor y ¿qué nos dijo? El amor de Dios es muy grande, su misericordia es muy grande, conviértanse. Porque si no se convierten, ¿qué dijo la Virgen? Les vendrá un castigo, lo dijo en Fátima. Hermanitos, tenemos que creerle al amor de Dios y creerle sencilla y libremente. Dios nos ama, el reino de Dios está en medio de nosotros, el reino de su amor está en medio de nosotros. Conviértanse. Y esa palabra la escucho yo también como miembro de la iglesia. Conviértete y cree en el Evangelio. Herodes no se convirtió, Herodes no creyó. Por lo menos en lo que nos muestra la palabra de Dios, no nos dan ninguna evidencia de su conversión y de su credulidad. Solo se fascinó y se inquietó con Jesús por espectacularismo, por proselitismo, por propaganda. Y de eso sí hay mucho hoy en las redes sociales. Propaganda toda la que ustedes no se imaginen. Yo no sé si sea verdadera evangelización, no creo. No digo en su totalidad, pero en muchos casos es una desviación de la piedad. Y además es una ofensa contra el primer mandamiento. Es lo que llama la Iglesia la superstición. Todos estos que utilizan el Evangelio como propaganda para obtener beneficios personales, beneficios para ciertos grupos, para ciertas instituciones. Lo que llamaba el Papa Francisco el clericalismo que había dentro de la Iglesia también es eso mismo, superstición. Porque hay algunos, o lo que decía el Papa Francisco o el Papa León XIV, siendo obispo, denunciaba una ética incoherente dentro de la Iglesia. Están los que hablan de la pureza, de la castidad, pero en Colombia no les importó votar por Rodolfo Hernández que promovía el matrimonio igualitario. Pero hablan de la castidad, aman la pureza, pero pues la pureza de ellos, ¿sí? No la del Evangelio. Imagínense hasta sacerdotes y obispos en Colombia que decían que había que votar por el mal menor. Eso de que dos hombres se casen, que dos mujeres se casen y adopten, eso es un mal menor. Ante esta amenaza que tenemos, esa es la percepción moral, el criterio, una ética incoherente que la denunció el Papa León XIV siendo obispo en Chiclayo, en Perú. Citaba a un cardenal americano, norteamericano, que hablaba de la ética incoherencia. De estos, hablan de la pureza, de la castidad, pero a la hora de proponer un candidato, dijeron, no importa, pues ese es un mal menor, que dos mujeres se casen y dos hombres se casen, un mal menor. Y que adopten una persona, un niño, eso es un mal menor. Que el aborto
se aplica hasta ciertos momentos, eso es un mal menor. Y siguen sosteniendo esos criterios. Hasta sacerdotes. Pero Dios también los ama. Y los ama tanto que hoy los sigue llamando a la conversión. Y tiene tanta misericordia de ellos, y a Dios no se le va a acabar su misericordia para con ellos, que los llama a la conversión, los llama al cambio, que recapaciten. Hermanitos, si ustedes conocen sacerdotes y obispos así, tienen el deber de ayudarles por caridad. Por caridad, por favor. Porque si ustedes se quedan como los de la oreja mocha, sabiendo, les van a pedir después el día del juicio cuentas por esas almas. El sentimiento de culpa que tienen tantos hoy, tantos que cometieron ese error en las elecciones pasadas, porque tienen un sentimiento de culpa que los persigue en su conciencia, los ha llevado a ser perseguidores también, que no se aguantan la conciencia, que les taladra del mal tan grande que le hicieron a nuestro país. Hicieron un daño muy grande y eso hay que repararlo. Bueno, en fin, cuando nosotros no vivimos en la dinámica del amor, nos convertimos en Herodes. Esos fueron Herodes. Decapitaron a Juan, que fue la verdad, decapitaron a Cristo. En las elecciones pasadas se decapitó a Juan por fines políticos. Padre, pero tienen medallitas, tienen rosarios, camisetas de la Virgen. Padre, son movimientos aprobados por la Iglesia. ¿Y qué tiene? Herodes era el rey de los judíos. Un rey que fue aceptado por los... Decían que sí, a veces que no, pero era el rey de los judíos. Roma lo puso a gobernar toda esa región de Judea para los judíos, porque siempre han tenido ellos un rey religioso. Y uno de esos Herodes fue el que les construyó el templo a los judíos, los hacía felices construyéndoles templos, pero no aceptaban las exigencias morales del Evangelio. ¿De qué nos sirve eso? Construir templos, hacer cosas maravillosas, si no nos ajustamos a la exigencia del Evangelio. Hermanos, en la obediencia al Señor está la paz que nosotros necesitamos. En la obediencia inmediata al Señor está la alegría que necesita nuestro corazón. Si alguno guarda mi palabra, la obedece, mi Padre lo amará, yo lo amaré, vendremos a Él y haremos morada en Él, y éste hará cosas más grandes que las que yo hago, dice Jesús. En fin, el amor de Dios nos surge a todos, y el amor de Dios está en medio de nosotros. Acojámoslo, no seamos desobedientes, no seamos rebeldes, porque eso nos trae mucha tristeza y amargura al corazón. No nos resistamos al bien, al amor del Señor, que nos quiere salvar ya, no mañana, hoy mismo.